Sigue en entrevista verdadera, seguimos conversando con el periodista Dinko Kusanovic. Él está realizando un libro sobre el caso Dávila. Lo estábamos recordando y nos quedamos, Dinko, en el momento en que tú hablas por primera vez y haces una entrevista larga, 10 horas, conversando con Juan Pablo Dávila. Y yo, antes de irnos a la pausa, te preguntaba, ¿qué dijo Juan Pablo Dávila respecto al delito? Si cometió delito, si él acepta eso, y si efectivamente existió plata perdida, ¿y dónde podría estar esa plata? Cuando yo lo entrevisté por primera vez, él era una persona bastante temerosa. Venía saliendo de la cárcel, estuvo con un trauma bastante, yo creo, severo, digamos, estar con una cárcel con personas, una población común carcelaria. Entonces él venía con muchos problemas con eso. Pero durante todo el tiempo que yo he estado en contacto con él, nunca ha reconocido delito. Es decir, según él, no hay un delito asociado al manejo y las transacciones en la bolsa de metales. ¿Qué fue? ¿Fueron malos negocios? ¿Mala suerte? Él apunta a una vicisitud del mercado. Él habla que a mediados de los años 90 China era una potencia que estaba recién creciendo y esa potencia se metió al mercado a comprar todo el metal disponible. Entonces, por eso, digamos, hay una pérdida nominal porque él vendió 450.000 toneladas a futuro que no pudo recuperar precisamente por esa arremetida del mercado de China. Y él reconoce ese error de no haber mirado esa parte de lo que pasó con China. ¿Y la plata? ¿Hubo plata? A ver, es curioso analizarlo así, porque cuando hay negocios a futuro, no necesariamente se pierde, o sea, se pierde plata efectiva, pero no necesariamente alguien gana plata cuando hace el mal negocio. A eso me refiero, como para armarse la figura en la cabeza. Pero aquí hubo algún tipo de transacción, cuenta secreta o algo que se le pudiera perseguir a Juan Pablo Dávila. Él comete muchos errores, comete errores administrativos, y ese error administrativo tenía que ver con precisamente que en esa época no era mal mirado que él tuviera actividades privadas en paralelo a pertenecer a una empresa estatal como Codelco. Hoy día eso es imposible, hay conflicto de intereses y cosas así. Sobre todo en áreas tan delicadas como las compras a futuro, que tiene que ver con mucho análisis. Exactamente. Entonces, claro, él tenía unas cuentas asociadas con su concuñado en la isla Caimán, pero de todas formas eso lo llevó a que hubo unos dineros que él no había declarado que estaban en esa cuenta. Y ahí se levantaba la sospecha de inmediato, digamos. Exacto. Ahora, ¿qué dice Juan Pablo Dávila? ¿Cómo explica todo lo que le pasó? Porque lo que entiendo y lo que has dicho tú, Dinko, es que finalmente él es el único hombre que pagó con cárcel algo grave que sucedió, un perjuicio al fisco importante en esa época. ¿Qué pasa con todo el resto? Porque hoy día es impensable, hoy, 2016, que uno diga, este funcionario de una capa secundaria tiene toda la culpa de esta pérdida de tantos millones de dólares al interior del fisco. De hecho, si el caso Dávila hubiera ocurrido hoy día, probablemente Juan Pablo Dávila no hubiera estado un día preso. Es decir, en esa época, la investigación que realizó primero el ministro Enki y después otros jueces, buscaban la culpabilidad de Dávila. De hecho... ¿Por qué? Yo creo que hay una manipulación política detrás. Me interesa ir por ese camino, porque mirándolo con la distancia, en esa época... Claro, los medios de comunicación van elevando historias y la cosa iba toda apuntando solamente a esta persona, pese a que hubo otros presos, otros a los que se apuntó, pero que finalmente nunca cumplieron cárcel como Juan Pablo Dávila. ¿Cuál es la teoría tuya, Dinko, después de conversar todo este tiempo con Juan Pablo Dávila y con otros que vivieron ese momento? Principalmente la teoría que apunta en la investigación periodística de este libro es que... hubo una manipulación política detrás, es decir, la cúpula que estaba en Codelco en esa época era muy ligada al Partido Demócrata Cristiano y al PPD. ¿Quiénes eran? Alejandro Noemí era el presidente de Codelco. Él era muy cercano a Eduardo Frei. Gonzalo Trivelli, también perteneciente a la familia Trivelli, muy cercano también al presidente Patricio Aylwin. También muy cercano a Soledad Alvear, que en ese momento era la ministra de Justicia. Entonces, se interpretan muchos movimientos dentro de Codelco y ellos tenían llegada directa al segundo piso de la moneda. Y por ahí es que zafan de cualquier responsabilidad y al final
¿Todas las versiones apuntan solamente a Juan Pablo Dávila? De hecho, la manera que ellos argumentaban, no tengo idea de lo que hizo Juan Pablo Dávila. Él actuó solo en esto. Eso es inverosímil hoy en día, ¿no? Porque en el fondo uno dice, ok, el tipo era un mando medio, no tomaba decisiones concretas respecto de lo que tenía que hacer con las bolsas, ¿cierto? Él no firmaba cheques, no daba órdenes de pago, él no tenía esa capacidad para poder pagarles a los corredores. Entonces, ¿cómo se puede hablar de malversaciones si no había conocimiento en la cúpula? ¿Qué otros nombres aparecen ligados a Codelco en esa época y que te llaman la atención en esta investigación que has llevado del caso Dávila? A mí me llama la atención que en un principio Juan Pablo Dávila, y en múltiples declaraciones que él dio en un comienzo, que no tenía relación con Alejandro Noemí, que era el presidente ejecutivo de Codelco en esa época. Incluso en una entrevista con Raquel Correa en el año 1997, él dice que prácticamente no lo conocía. Y sí lo conoció. Y conoció a su hermano Paulino porque Juan Pablo Dávila también manejaba el mercado futuro de la minera del bronce ligado a los hermanos Noemí. Entonces ahí había cierta relación, digamos. Había una relación muy directa. Muy directa entre los dos. Exacto. ¿Qué otros episodios te llaman la atención de toda esta historia que fuiste reconstruyendo? Me llama la atención, y que fue una de las aristas que tomó el ministro Benki para condenar a Juan Pablo Dávila como negociación incompatible, es la relación que tuvo con Patricio Contese. Patricio Contese, el mismo de hoy día de SQM, que está fuera de la empresa, pero que fue gerente general de SQM. Exactamente. Y él, perdón, ¿él qué era de Codelco en esa época? Fue presidente ejecutivo de Codelco en los últimos años del régimen militar. Perfecto. ¿Y se quedó trabajando en Codelco después? No. Ah, ya, pero tuvo algún tipo de relación con Juan Pablo Dávila, que entró a trabajar a Codelco, no en dictadura, sino antes, ¿o no? Juan Pablo Dávila entró a trabajar en dictadura, pero él entró por concurso público. Es decir, él hizo todos los trámites correspondientes para entrar a trabajar a la cúpula estatal. O sea, no necesariamente ideológicamente era afín a la dictadura. No. Yo no lo sé, digamos, pero... Juan Pablo Dávila nunca tuvo afinidades políticas, es decir, ¿No era militante? No. Su papá fue miembro de las Fuerzas Armadas, pero él no tenía ninguna afinidad política. ¿Y cuál es la relación ahí con Patricio Contese? La relación con Patricio Contese tiene que ver con la compra de equipos médicos para el hospital militar. Llegó una orden de la moneda que tenían que comprar un escáner para dotar al hospital militar. Estamos hablando de la última época de la dictadura. 89, 88. 88, 89. Patricio Contese era presidente de Codelco y le dijo, y hubo unos movimientos con unos brokers, una especie de movimiento de dinero, que fueron a caer a unas cuentas de Juan Pablo Dávila, porque Contese dijo, yo no me quiero hacer cargo de esto, hazlo tú. Juan Pablo Dávila compró esos equipos y los compró a un valor, estamos hablando de $300.000. ¿Okay? A Juan Pablo Dávila, por ejemplo, le llegó una cuenta, un depósito de $2 millones. Él compró el equipo, llegó el equipo al hospital militar y el hospital militar tenía una factura de $2 millones. ¿Dónde fue a parar ese dinero? El resto son $1.700.000 de la época. Y Patricio Contese le pidió ocupar sus propias cuentas para hacer todo este, voy a decirlo así, enjuague de plata. Exacto. Yo creo que ahí Juan Pablo Dávila lo ha confesado, a mí me lo ha dicho. Yo pequé de torpe, porque él nunca pensaba que después lo iban a pesquisar hasta esa etapa de la dictadura militar. O sea, porque esto fue... Porque en el fondo eso fue una orden de Pinochet, o sea, digámoslo así. O sea, bueno, uno se imagina que en esa época todas estas fórmulas de, a ver, obtengo esta plata, tenía que ver con una decisión que podía venir de más arriba, si estábamos eran órdenes que venían de arriba. Uno supone, digamos, porque ahí no sabe quién más metió las manos, digamos, pero uno supone. Y eso que pasó y que afectó a Juan Pablo Dávila en específico, ¿fueron antecedentes que se acumularon en su carpeta para la investigación posterior del año 94? Finalmente a Juan Pablo Dávila eso le costó 800 días de cárcel. Porque en el proceso judicial del caso Codelco, él tuvo un careo con Patricio Contese. El ministro Benki los sentó a los dos. Y Patricio Contese dijo, yo no sé de qué está hablando este caballero, yo no tengo idea de las operaciones que él hizo en la compra. Y ahí no había firma de Contese, nada, estaba en la cuenta corriente de Juan Pablo Dávila. Así es.
¿Por qué nadie más, y ahí me refiero a lo que pasó antes con Patricio Contese, pero lo que pasó después con el caso Dávila, a juicio de Juan Pablo, nadie más